Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, déjenme transmitir ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos ha enseñado, de paz a vosotros, amados hermanos. Nos sentimos alegres, regocijados, ya que sabemos que las grandes misericordias de nuestro Dios son grandes, son nuevas cada mañana. Por eso, amados hermanos, venimos con ese corazón alegre, con ese corazón contrito y humillado, como dicen sus sagradas escrituras. Y por eso en este momento, amados hermanos, vamos a venir y vamos a ocupar este espacio para adorar a nuestro Creador. Así busquemos en nuestras sagradas escrituras el Salmo 100, capítulo 100, hermanos. Llevan sus inicios: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Debemos de cantarle a nuestro Dios, y no de una manera triste, sino cantarle alegre al Dios Todopoderoso. Así que vamos a entonar el Salmo capítulo 100, amados hermanos. Cantemos, hermanos. Canta alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Su acatamiento con regocijo, reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sabemos que debemos de adorar a nuestro Dios con esa gran alegría, porque sabemos que nuestro Dios es bueno, y como dice este precioso salmo, que para siempre es su misericordia, y su verdad. Entonces nosotros debemos de darle nuestra alegría, debemos de darle todo este espacio de una manera en el cual sea nuestro Dios quien se agrade de cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, así como hemos iniciado cantándole a nuestro Creador, así debemos de continuar, debemos de honrarle a nuestro Dios en todo momento. Vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos. La alabanza número... Y después de esta alabanza, hermanos, vamos a venir en palabras de oración. Alabanza número 112, hermanos. Que lleva como título: A solas al huerto. A solas al huerto yo voy, aunque duerma una floresta.
Amén, amados hermanos. Sabemos que nuestro Dios nos acompaña en todo momento. Como dice esta preciosa alabanza, Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dice seré, y el canto que hay en Él allí, con nadie tendré poder. Sabemos, amados hermanos, que Él conmigo está. Debemos de confiar en cualquier momento, en todo momento, de que Él está con cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener confianza en Él, en que Él siempre nos va a responder en el momento perfecto de Él. Así que, mis hermanos, vamos a venir en palabras de oración en estos momentos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Gracias te damos, buen Dios, porque hasta el día de hoy tú nos has dado la vida, nos has dado una salud, sabiendo, Padre, de que no somos buenos, no por bueno hemos recibido estas cosas, sino que le hemos recibido por tu santa y bendita misericordia. Por eso, Padre, te doy las gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y te ruego y te imploro, no teniendo ningún, quizás, mérito alguno, sino que por tu misericordia te pedimos que nos ayudes en estos momentos a poder realizar todo de la mejor manera. Te pido que seas tú el que nos dé la dirección en este momento para dirigir ese espacio de cántico. Que cualquier distracción se aleje de nuestra vista, se aleje de nuestra mente en estos momentos y que podamos estar concentrados hacia ti. En un momento vamos a escuchar de igual manera esa ley, vamos a escuchar también esa predicación, que muy atento podemos estar. Y si quizás en este momento alguno de tus hijos está turbado de salud, no dudo, Padre, de que serás tú el que lo guardarás. No dudo tú, que tú serás el que lo sanarás de esa enfermedad, si es así tu santa y divina voluntad. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén.
Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa preciosa oración, hermanos, vamos a cantar otra alabanza, la alabanza número 94, que lleva como título Cuando Él vino a mi corazón. Alabanza número 94, cantemos, hermanos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida al Señor. Hay en mi alma un paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo con su amor. Sabemos, amados hermanos, que nuestro Dios es grande, es misericordioso. Y cuando Él dio ese espacio, hermanos, que Él murió, mandó a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Sabemos que a partir de ahí nosotros lo aceptamos en nuestros corazones. Sabemos que nuestra vida cambió completamente. Y como esta preciosa alabanza lo expresa, pues sabemos que hay muchas cosas. Como dice, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Sabemos que no dudamos, amados hermanos, que las pruebas que podemos estar pasando no nos debe de hacer fallar a nuestro Dios, sino al contrario, debemos de estar aún más seguros de que nuestro Dios nos guardará y que sabemos que nuestro Dios nos sacará de cualquier tribulación, porque Él sabe por qué estamos pasando por esas cosas. Sí, mis hermanos, vamos a entonar otra alabanza, ya que después de esta preciosa alabanza vamos a venir a escuchar esa preciosa ley. Alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Cantemos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor
Amén, amados hermanos. Sabemos que son dulces esa ley que vamos a escuchar y vamos a tener ese privilegio, amados hermanos. Veámoslos como ese grato privilegio que nuestro Dios nos va a permitir en esos momentos de escuchar su santa y divina ley. Así, mis hermanos, les invito, el que se pueda poner de pie, que lo haga, para así más reverencia a nuestro eterno Dios. Vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos en estos momentos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen
ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este precioso culto. Así les invito, hermanos, que sigamos adorando a nuestro Dios, y lo vamos a hacer con la alabanza número 213. Que lleva como título Roca de los siglos. Cantemos, hermanos. Encontré refugio donde descansar, en la tierna roca de salud. Cuando en mis temores tiemblo flaquear, te fortalece mi Jesús, roca de los siglos, rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación, libro de los valles, astro matinal, más encuentro en ti mi corazón. En Jesús la tierna rosa de Sarón, llena de pureza y verdad. Mi deleite santo es mi consolación. Felicidad, roca de los siglos, rosa de Sarón. Tú me das refugio en la tentación, libro de los valles, astro matinal, paz encuentro en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal, puede disipar toda oscuridad.
Amén. Sabemos, amados hermanos, que nuestro Dios es esa fortaleza para nosotros. Prácticamente es lo que nos da a entender esta preciosa alabanza, amados hermanos, que es lo que nos da esa luz en nuestra vida. Quizás a veces hay oscuridad, pero sabemos que nuestro eterno Dios es esa luz, es esa estrella, como decía esa preciosa alabanza. Sabemos que a pesar de tanta oscuridad que puede haber en nuestra vida, sabemos que cuando Él llega a nuestra vida, pues nos cambiará completamente, pero para bien, amados hermanos. Si vamos a entonar la alabanza número 49, ya que después de esta preciosa alabanza vamos a venir a escuchar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está. Ábrele, si le abres entrará. Ábrele, el pecado quitará. Luz y paz derramará. Glorioso te será. Ábrele, oh pecador. Ábrele al amante Salvador. Ábrele, hoy te ofrece salvación del pecado y del perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no lo hagas esperar. Ábrele, no lo obligues a marchar. Ábrele, el pecado pues tendrá. Cuando el vano clamarás y perdido te hallará. Amén. Sabemos, hermanos, que debemos de aprovechar en estos momentos a que nuestro Dios escuche, pues nosotros escuchemos lo que nuestro Dios quiere. Sabemos, hermanos, que debemos de abrir nuestro corazón y de igual manera pues poner en práctica todo lo que nuestro Dios nos presentará, ya que si no hacemos eso, hermanos, ya después vamos a sentir ese dolor cuando clamemos, hermanos, que nos presenten esas palabras y no las vamos a tener. Así que aprovechamos ahorita que tenemos estas palabras que nuestro Dios manda por medio de nuestros hermanos, así que prestemos mucha atención a la meditación de este día. Bien, agradezco a mi hermano por el espacio. Carísimos y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amigos que están con nosotros, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis amados, seamos bienvenidos a este momento que el Señor nos concede para poder hablar de su santa palabra. Quiero agradecer al eterno Dios por esta oportunidad que me concede, hermanos, de poder transmitir, de poder llegar hasta sus hogares por medio del uso de la tecnología. Y también, por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el espacio. Es bien importante el ocupar parte de nuestro tiempo para poder dedicarlo al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos, hermanos, en el día santo del Señor y qué bueno que su iglesia y amigos están poniendo su esfuerzo para poder estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Hermanos, estamos hablando acerca de las parábolas del Antiguo Testamento, y no está de más, hermanos, recordar que una parábola es una narración breve que deja un mensaje moral y que Dios ha venido
hablando constantemente a su pueblo. Y algo que me llena a mí de mucha alegría, de mucha fe, es que lo que el Señor habló en el tiempo del ayer, por ejemplo, le hablaba a su pueblo usando de base. Hablábamos hace unos par de sábados, hablábamos acerca de las dos rameras, Aholav y Aholibab, y estaba hablándole a su pueblo, llevando un mensaje a su pueblo. Y lo que les decía es de que me llena de mucha alegría al darme cuenta que hace tantos años, por ejemplo, el profeta Jeremías, parte de sus escritos lo recibió ahí por el año 629 antes de la era común. Y ese mensaje de la palabra, ese consejo, llega hoy en el año 2021 y llega en buen momento. Qué importante esto, hermanos, porque la misma palabra que fue dicha hace tantos años para con su pueblo Israel, hoy llega a nosotros, a su santo pueblo, a su iglesia, llega, hermanos, en un buen momento, porque también nos sirve a nosotros para poder ser mejores delante de nuestro Creador. Hermanos, en esta mañana nos corresponde estudiar acerca de una parábola que le hemos titulado la parábola de la vara de almendro y la olla que hierve. Vamos a estudiar esta parábola, hermano, pero antes vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta mañana. Quiero invitarles a hacer una oración en este momento. Bendito y eterno Padre, Dios Todopoderoso, Señor, ante tu presencia, delante de ti, mi Dios, agradecido contigo por el espacio que me regalas y porque constantemente estás hablando, mi Dios, a nuestra vida y tu palabra siempre nos llega en un buen momento. Señor, en esta mañana vamos a abrir el libro sagrado, queremos estudiar tu palabra, queremos oír tu voz y quiero suplicarte, mi Dios, que solamente uses mis labios y que yo solamente sea un instrumento tuyo para poder canalizar tu palabra a todos los que oyen, y incluyéndome. Por supuesto, Señor, sabemos que de nosotros mismos nada podemos hacer, nada podemos hablar. Por lo tanto, es necesario que la guianza de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Bendice en gran manera a todos los presentes, a todos aquellos que están haciendo uso de la tecnología, algunos para escucharnos por medio de audios, otros para vernos por medio del canal. Señor, a todos te pido que nos des mucha bendición, que nos ayude, Señor, a seguir transmitiendo estos mensajes que creemos que son de mucha bendición para tu santa iglesia. Bendito Padre, derrama también mucha bendición sobre todos aquellos ancianos que ya están, decimos nosotros, están jubilados porque no pueden congregarse a causa de su edad avanzada, a causa muchas veces de problemas de salud. Señor, bendíceles y permite que tu palabra pueda llegar hasta sus hogares y servir como bendición. Gracias te damos, Señor, suplicándote todo en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, después de haber pedido la dirección al Señor, vamos a abrir el libro sagrado. Les explicaba, hermanos, que vamos a hablar acerca de la parábola de la vara de almendro y la olla que hierve. ¿Han oído hablar de eso, hermanos?
Muy bien. Si lo han hecho, pues hoy vamos a recordarlo, y si no lo han hecho, pues hoy vamos a oír hablar de esto, hermanos. Vamos a buscar en el libro del profeta Jeremías, hermanos. Jeremías capítulo 1. Si tienen mi versión, el libro de Jeremías está, hermanos, en la página, ahorita les digo, 763. Por supuesto, como les dije, si tienen mi versión, ¿verdad? Bueno, de hecho vamos a tener la lectura, hermanos, en el capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Dice capítulo 1, versículo 11 hasta el versículo 19, que es el último versículo del capítulo 1. Dice, y la palabra de Jehová fue a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y fue a mí palabra de Jehová segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve y su haz está de la parte del aquilón. Y díjome Jehová, del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque he aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Y a causa de la malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a hechuras de sus manos se encorvaron. Tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, y a los reyes de Judá y a sus príncipes y a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse. En este pasaje de la Escritura podemos ver al profeta Jeremías recibiendo una orden directa de parte de Dios, hermanos. Qué privilegio el que tuvieron estos grandes hombres del ayer. El profeta Jeremías estaba recibiendo estas palabras ahí por el año, les dije desde el inicio, ahí por el año 629 antes de la era común. Y las palabras que el Señor estaba mandando a Jeremías, como dije, es una orden directa. Pero Jeremías, al recibirlas, por supuesto, debe llenarse cualquiera de mucha fe, de mucha confianza. Por ejemplo, le dijo en lo que acabamos de leer, versículo 18, le dijo, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida, como una fortaleza, pues. Te he puesto como una columna de hierro y como muro de bronce sobre la tierra. Qué importante. Este mismo Jeremías, hermanos, cuando revisamos el inicio del capítulo 1, por ejemplo, el Señor le decía, en el versículo 5, le decía, antes que te formases en el vientre, te conocí
y antes que salieras de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Qué bonito, hermanos. Que el Señor le está diciendo, tú eras santo incluso antes de salir del vientre de tu madre. Yo te tomé, yo te di por profeta a las gentes. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? A pesar de oír que el Señor estaba con él desde antes que él fuera formado en el vientre de su madre, desde antes de su nacimiento, a pesar de ello, Jeremías contesta en el versículo 6, y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Estas palabras se vuelven, para nosotros se vuelven importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una misión tan grande, hermanos, el poder o el llevar el pregón de la palabra a nuestro Dios, cuando tenemos esta responsabilidad de transmitir el mensaje del Señor, nos damos cuenta que nos sentimos incapaces y nos sentimos como Jeremías. No sé hablar porque soy un niño. Y Jehová díjole a Jeremías, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre su boca, y díjole Jehová, he aquí he puesto, ¿qué cosa, hermanos? Mis palabras en tu boca. Y esto, dije antes, nos llena de mucha confianza. Yo me recuerdo, hermanos, que en una ocasión yo hablaba con un hermano y le decía, hermano, yo me siento preocupado porque siempre que me toca hablar de la palabra de Dios, me siento tan nervioso, me siento tan preocupado, siempre. Y los años pasan y siempre me siento así. Siempre que vamos a abrir el libro sagrado, yo me siento nervioso, yo me siento preocupado. Y me dijo él, hermano, eso es bueno. Porque el día, me dijo, que no te sientas preocupado cuando vas a abrir el libro sagrado y vas a hablar de la palabra de Dios, ese día no vas a estar bien. Porque vas a sentir que ya lo conoces, que ya sos suficiente. Y con la palabra de Dios nunca debemos sentirnos así, hermanos. Porque incluso dice la palabra de Dios que va a oír el sabio y va a aumentar su saber. Ella es tan extensa, tan profunda, que nunca nos vamos a sentir como yo ya lo conozco, sino siempre vamos a estar aprendiendo de ella. Jeremías, al estar consciente de una misión tan importante que Dios estaba por encomendarle, él dijo, Señor, yo no sé hablar. Yo soy un niño y quizás me va a tocar ir a hablar con reyes, con príncipes, con sacerdotes, y yo no sé hablar. El Señor le dijo, no digas que sos un niño, porque vas a ir donde yo te diga que vayas y vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Pero tocó sus labios y puso palabras en su boca. Mis hermanos, después de todo eso, pues aquí está dándole órdenes directas. Y le pregunta en el versículo 11 del capítulo 1, y le pregunta a él, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le dijo, yo veo una vara de almendro. Y díjome Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
le pregunta una segunda vez y le dice, ¿qué ves? Y él le dijo, yo veo una olla que hierve y su haz está de la parte del aquilón. Mis hermanos, para entender términos, el Jeremías veía una olla que hervía y que su derrame, su haz, su derrame, la tenía para la parte del aquilón. Cuando hablamos del aquilón, hablamos del norte. Hermanos, y esto es importante porque de repente escuchamos nosotros términos en la Biblia. Por ejemplo, por ahí dice, y caminaron, hablan tal vez, y caminaron hacia el mediodía, dicen ellos. O dice el mensaje, dice el término de la Biblia, y caminaron hacia el mediodía. El mediodía que aparece en la Biblia es el sur. Y cuando habla del aquilón es el norte, hermanos. Entonces, dice que Jeremías veía una olla que hervía y que su haz estaba a la parte del aquilón, o sea, estaba hacia el norte. Y Jehová le dijo, del aquilón se soltará el mal sobre los moradores de la tierra. Cuando hablamos, hermanos, y esto es importante también, estoy como aclarando términos, porque cuando dice que del aquilón, o sea, del norte, vendrá o se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, de repente hay personas que al leerlo dicen, o sea, de toda la tierra. Hermanos, aquí no está hablando de toda la tierra. Aquí está hablando de la tierra de Israel. En este caso, como hablamos de el reino del sur, Judá, pues tenía su porción Jerusalén. Y por eso un poquito más adelante, el Señor le dice, por ejemplo, ya les voy a decir, lo dice en el versículo 15, porque he aquí, yo convoco toda la familia de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su asiento a la entrada de donde dice, de Jerusalén. Porque estamos hablando del reino del sur, Jerusalén, y el Señor está mandando esta parábola profética, diciéndole a Jeremías que del norte o del aquilón iba a venir el mal sobre toda la tierra de Judá. ¿Se entiende, hermanos? Toda la tierra de Judá. No vamos a equivocarnos y decir, o sea, del norte va a venir el mal sobre la tierra y hablamos de toda la tierra, de todo el mundo. No, está hablando de la tierra de Judá. Del norte va a venir el mal. Los reinos del norte van a venir a tomar posesión de esta tierra. Mis hermanos, el Señor estaba hablando, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos el mal para Israel, él llegó, hermanos, voy a explicarles algo. Israel había sido ya dividido y de repente nosotros decimos el mal para Israel. Israel como una sola nación, como un solo pueblo. Pero después de la muerte de Salomón, en los días de Jeroboam, hubo la división del reino y se convirtió en el reino del norte, que es Israel, que tenía de capital a Samaria, y el reino del sur, que es Judá, y tenía como capital Jerusalén. El Señor, a causa del pecado de estos reinos, a causa de su pecado, el Señor envía
o permite que estos reinos fueran invadidos de parte de los incircuncisos, de los gentiles, fueran invadidos. Israel recibió su castigo a causa de su pecado, por supuesto, porque Dios no iba a mandarle un castigo de manera injusta. A causa de su pecado, él recibe su castigo ahí por el año 721 antes de la era común. Recordemos que el tiempo estaba contado en orden retrospectivo, o sea, de atrás para adelante. Así estaba contado según los datos históricos. Entonces, Israel recibe su castigo a causa de su pecado allí por el año 721 antes de la era común. Y Jeremías está recibiendo esta profecía allí por el año 629. O sea, ya había pasado un buen periodo de tiempo. Y eso es lo delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando recientemente ha sucedido algo, cuando recientemente ha temblado la tierra, pues la gente está asustada. Y su misma preocupación hace muchas veces que se reúnan en familia, que hagan oración, que canten una su alabanza, muchas veces. Pero cuando ya pasaron los meses y ya no volvió a temblar, la gente vuelve a su mismo estado de común. Entonces, Israel, Judá, pues no fue la excepción. Estaban cometiendo diferentes errores. Fíjense que Israel pues fue consumido totalmente, fue esparcido. Las 10 tribus de Israel fueron esparcidas, y digo entre comillas las 10 tribus porque Leví, una gran mayoría de Leví, ellos se ubicaron allá en el reino del sur, pero fueron esparcidos la gran mayoría. Así que mis hermanos recibieron su castigo a causa, la Biblia dice que fue a causa de los pecados de Manasés. Manasés, cuando revisamos la historia de Manasés, este hombre hizo grandes acciones en contra de la voluntad de Dios. Incluso dice la Biblia que Manasés pasó a su hijo por fuego. Y el pueblo siguió sus disoluciones. Entonces, mis hermanos, ya había sido castigado. El pueblo de Israel ya había sido castigado, hermanos. Ya había sido esparcido. Pero la rebelde Judá, la rebelde, así le llama el Señor, la rebelde nación de Judá, no tomó el ejemplo de lo que le había pasado a su hermana nación. Y esto ya lo hemos revisado, porque revisábamos las dos rameras, Aholab y Aholibao. Y ahí estaban representadas las dos divisiones del pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Pero el reino del sur, Judá, no aprendió o no dejó de hacer lo contrario a la voluntad de Dios al ver lo que le sucedió a su hermana. Entonces, mis hermanos, a lo mejor al principio sí, al ver que Israel fue invadido, hablo del reino del norte, fue invadido, fueron esparcidos, fueron reducidos a nada, a lo mejor ellos se quedaron como asustados. ¿Qué le pasó a nuestros hermanos? Y
los profetas mandando el mensaje, diciendo esto le sucedió por causa de su pecado. Ellos siguieron el ejemplo de Manasés. Ellos siguieron adorando en los montes, en los altos, donde se les había sido construido altares. Ellos siguieron quemando incienso a los dioses paganos. Y quizás ellos, dejemos esto, botemos estos altares, dejemos de celebrar cumpleaños, dejemos de celebrar Navidad, si nos vamos a nuestro tiempo. Dejemos de celebrar Navidad, dejemos de llevar el pastelito para el Día de la Madre. Entonces, digo esto porque lo estoy llevando a nuestro tiempo. Dejemos de hacer esto al sentirse preocupados, asustados de lo que le había pasado a Israel. Pero cuando se dieron cuenta que el tiempo pasó y a ellos no les vino el mal, pues vuelven a hacer sus errores. Dice, y esto me llena a mí de tristeza, que ya había pasado un buen tiempo, desde el año 721 al año 629, ya habían pasado casi 100 años. Entonces, mis hermanos, dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Jeremías, dice, y a causa de toda su malicia proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Estas son palabras del eterno Dios. De todos los que me dejaron incensaron. ¿Qué es esto de incensar? Es quemar incienso. Incensaron a dioses extraños y a hechuras de sus manos se encorvaron. Eso es lo que estaba haciendo la rebelde Judá. Ahí por el año 629 estaban dichas estas palabras. Esto es lo que estaba haciendo. Y había pasado del castigo de Israel, ya dije, hermanos, desde el año 721, contándolo hacia atrás, y era el año 629. Ya había pasado un buen tiempo. Pero, mis hermanos, Judá no aprendió la lección. Así es de que hoy, precisamente de esto vamos a hablar, hermanos. Pero hay un objetivo principal en nuestra parábola. Es una parábola en aquel momento que fue dado, era profética, sigue siendo profética. Solamente que hay profecías pasadas, hay profecías que se están cumpliendo en nuestro tiempo y hay profecías futuras. Y en esto sí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque de repente hay palabras o hay profecías que son pasadas y la gente las está predicando como futuras. A veces, hermanos, por ejemplo, en Mateo 24, cuando dice, y hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hay mucho predicador que no preocupándose por indagar, por pedir primero la dirección del Señor y no indagar en la historia. Están diciendo, hermanos, cuando el Señor venga en su segunda venida, dice la palabra de Dios que hay que rogarle que no sea en invierno ni en sábado, y que nuestra huida, dicen algunos, nuestra huida, que no sea en invierno ni en sábado. Yo le decía a uno en una ocasión, hermano, y que cuando el Señor venga usted va a salir huyendo. Porque si estamos haciendo o esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, cuando el Mesías venga, vamos a levantar nuestras manos. Si tenemos la oportunidad de tener vida en ese momento, bienvenido. Quizás preocupado porque no somos tan obedientes que digamos, pero vamos a levantar nuestras manos. Y yo le digo, y cuando el Señor venga, porque yo digo, nuestra huida. Vamos a huir. Y ya se quedó un poco pensativo. No, le digo, ahí no está hablando de la venida del Señor. Allí está hablando, le digo yo, de el momento que se dio en el año 70, la destrucción del templo. Cuando vinieron e invadieron
Jerusalén y fue cercada Jerusalén. Hay que leer la historia. Y le di por ahí algunos datos. Hay que leer la historia. Hermanos, hay profecías. Ese no es el tema ahora, ¿verdad? Pero hay profecías que son pasadas. Pero hay gente que las está, profecías pasadas las están predicando como profecías futuras. Entonces, esta profecía, esto es pasado, sigue siendo profecía pasada. Dice, hermanos, el objetivo. El objetivo de nuestro tema es promover la reflexión en lo acontecido en la parábola de la vara de almendro y la olla que hierve, y así atender los mensajes de Dios para promover una vida en santidad y evitar el castigo. Yo les explicaba, hermanos, que la palabra de Dios es tan maravillosa porque el mensaje que fue dado en el año 629 por labios de Jeremías, después de tanto tiempo, 2021, y ese mensaje continúa teniendo poder. Ese mensaje continúa teniendo, hermanos, esos elementos que nos ayudan a promovernos y a promover una vida de santidad para evitarnos el castigo. Y cuando hablamos de castigo, hermanos, muchas veces nosotros, si desobedecemos al Señor y nuestra desobediencia es mayor que la obediencia, pues nuestra infelicidad también es mayor que la felicidad. Porque yo siempre lo he medido así, digo yo, si yo fuera 100% obediente al Señor, ¿qué creen ustedes? Si nosotros fuéramos 100% obedientes al Señor, fuéramos 100% felices. La pregunta es, ¿somos 100% felices? Es porque la obediencia al Señor no es al 100%. No somos 100% felices. Siempre tenemos una u otra situación que nos hace infelices. Entonces, crezcamos en obediencia al Señor y nuestra felicidad va a ser mayor. Entonces, mis hermanos, el mensaje de la palabra sigue teniendo ese poder de cambio, ese poder de poder fuerte en nuestra vida para que nosotros seamos mejores. Y ese mensaje está promoviendo en nosotros que llevemos una vida llena de santidad, porque de esa manera vamos a evitar el castigo, tanto lo que recibimos acá como el castigo final. Entonces, mis hermanos, ese es el objetivo. Luego aparece también un texto de memoria que no voy a dejar pasar más tiempo, y voy a pedir que si alguien tiene su texto de memoria, voy a dejar unos minutitos prudenciales para que lo digan, hermanos. El que lo tiene, por favor, se pone de pie y lo dice a partir de este momento. Amén. Mis hermanos amados, fíjense que el Señor decía que Él había dado todas aquellas tierras a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y cómo le llamaba a Nabucodonosor? Le llamaba mi siervo. Él había dado todas aquellas tierras al rey de Babilonia, su siervo, y dijo, incluso hasta las bestias del campo van a servirle a él. ¿Para qué? ¿Qué le había permitido el Señor? Había permitido
que este hombre llegara a invadir a el reino del sur, Judá, y lo cercara y le hiciera daño. Eso es lo que le había permitido. Y le había llamado, le llama mi sierva Nabucodonosor, porque él le permitió que Nabucodonosor fuera y castigara al reino de Judá a causa de sus pecados. Ya lo leímos hace un momento. Y da tristeza porque versículo 16 dice que ese juicio, ese castigo llegó porque Judá estaba quemando incienso a los dioses paganos. Estaba encorvándose hacia figuras hechas de madera. Entonces, mis hermanos, el castigo llegó, y decía el texto de memoria que el Señor había entregado toda aquella tierra a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿En qué momento? Pues nosotros ya lo hemos visto, hermanos, y yo creo que un poquito más adelante también. Bueno, mejor lo leo acá en el comentario. Dice, el cumplimiento de la profecía, esta es una parábola profética. El cumplimiento de la profecía que hoy estudiaremos se dio por medio de los 3 cercos que menciona Ezequiel. Ezequiel capítulo 21, vamos a leerlo. Ezequiel en su capítulo 21 dice de la siguiente manera, a partir del versículo 24, hermanos. Dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés, del revés, del revés, la tornaré y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregaré. Y tu hijo, y tú, hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová sobre los hijos de Amón y su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, acicalada para consumir con resplandor. Mis hermanos, dice versículo 27, del revés, del revés, del revés. Qué tremendo. Dice el versículo que leíamos, el versículo 26. Así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, y esta no será más esta. Hermanos, en este pasaje se cumple los famosos 3 cercos, o se profetizan los famosos 3 cercos. Por eso dice del revés, del revés, del revés. 3 cercos o 3 momentos de invasión de parte de los caldeos que cercaron Jerusalén y le dieron ese, como dice uno, ese revés a la nación de Jerusalén, hermanos. Y se cumple también lo que dice: depón la tiara, quita la corona. A partir de ese momento, pues los reyes de Judá fueron llevados cautivos, y cuando se cumple el 3er cerco en el año 588, a partir de allí, hermanos, ya no ha habido rey en Israel hasta que venga, como lo leímos hace un momento acá en el libro de Ezequiel, dice que va a ser hasta que venga. Vamos a leerlo. Dice, ya se los leo.
Dice, así ha dicho el Señor Jehová sobre los hijos de Amón y su oprobio. Dirás pues, no, quiero ver. Dice, del revés, del revés, del revés. Vamos a buscarlo, hermanos. Aquí dice, sí, ese era, hermano, versículo 27, del revés, del revés, del revés, la tornaré, y no será esta más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. ¿Quién creen que es, hermanos? Es el Mesías. Hasta que venga el Mesías, Israel vuelve a tener rey. Un rey que va a reinar con justicia y que va a reinar con equidad. Pero va a ser hasta entonces. La tiara, la corona fue quitada de Israel. Judá fueron eliminados, fueron reducidos a nada sus reyes. Sigue diciendo, estos cercos o reveses ocurrieron en los años 606, 599 y 588. Jeremías recibe esta enseñanza por parte del Señor en el año 629, lo que les decía, antes de la era común. Es decir, faltaban aproximadamente 23 años para que el primer cerco tuviera lugar. Esto fue, por eso profecía, hermano, fue profetizado antes de que sucediera. Un aproximado de 23 años faltaba para que llegara el año 606 y ellos recibieran el primer revés. Pero ya le había sido dicho. Sigue diciendo. En cada uno de ellos, los reyes de la casa de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Y de acuerdo con Jeremías 1, estos reyes fueron Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Fue asimismo en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Dice, nuestro buen Dios mostró a su pueblo lo que le acontecería si no cambiaban su comportamiento. Ellos no reflexionaron y Dios sentenció. El libro de Jeremías 1:16. A causa de su malicia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Qué complicado, como les dije, hermanos, que ellos no reflexionaron, ellos no cambiaron su comportamiento y ya se les había olvidado que un tiempo atrás, en el año 721, Israel había sido reducido a nada. Se les había olvidado. Hermanos, el tiempo pasa. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? Llevemos a nuestro tiempo este mensaje. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? Porque de repente quizás si nos vemos nosotros en una aflicción, si nos vemos nosotros en una enfermedad, afligidos por una enfermedad, afligidos por alguna amenaza, afligidos por cualquier cosa, si nos vemos nosotros en esa situación, quizás empezamos a buscar del Señor. Pero cuando las cosas van bajando de nivel y la enfermedad dejó de ser y hubo sanidad, y cuando la amenaza dejó de ser amenaza, y cuando mi falta de empleo ya no es porque el Señor me proveyó un empleo mejor y digno, cuando las cosas cambiaron, ¿qué hay de nosotros? Seguimos buscando al Señor. Seguimos nosotros esforzándonos por hacer su voluntad, o empezamos a olvidarnos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a Judá esto le estaba sucediendo. Y por eso fue emitido ese castigo directo, ese juicio directo, que el Señor dijo que
a causa de que ellos no reflexionaron, llevó la sentencia. 1:16, a causa de toda su malicia, proferiré mi juicio contra los que dejaron, contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños. Yo les decía, hermanos, que esto es bien importante para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo, hermanos, las cosas se vuelven delicadas. Porque hay una gran cantidad de festividades de origen pagano, y lo decimos con toda la seguridad. Hay una gran cantidad de fiestas de origen pagano que el enemigo está queriéndonos a nosotros atraer hacia ellas. Nosotros siempre hemos enseñado, hermanos, que el celebrar el día del nacimiento es una fiesta pagana. Pero también hemos oído de personas que dicen, hermano, lo felicito, le deseo mucha bendición en el día de su cumpleaños. Recientemente yo veía un mensaje por ahí, una publicación, y le decía, hermano, pasa voz, hermano, lo felicito por el día de su cumpleaños, lo felicito en el día de su cumpleaños. Y yo digo, qué terrible estar uniendo el saludo, ese saludo que nos enseñó el Mesías, y estar mencionando esa fiesta de origen pagano. Esto es terrible, hermanos. Es terrible que estemos cayendo en ese vacío. Es terrible que se esté haciendo lo que hacía Israel. Hace unos tiempos hablábamos de eso, cuando hablábamos de las dos rameras, que ellas iban, digo en el buen sentido, ¿eh? Las naciones iban, adoraban a los dioses paganos, quemaban incensario a los dioses paganos, y de allí mismo quizás salían a la casa de oración. Quizás de allí mismo, porque así lo veíamos, así lo dice la Escritura. Primero iban a sacrificar a los dioses paganos y después se iban quizás al culto de acción de gracias. ¡Qué terrible! Primero le saluda, pasa voz, hermano, y luego viene el veneno de la serpiente. Lo felicito por su cumpleaños. ¡Qué terrible! Si solo falta, hermanos, que hoy que vienen estas fiestas paganas que el mes de diciembre trae mucho. El 24, el 31, fiestas paganas, hermanos. No falta que el 31 vayan los hermanos a darse el abrazo. Hermano, feliz año. ¡Qué terrible! Hermanos, pero el Señor está hablándonos a nosotros. Y nos está diciendo, no sigamos en esta actitud. Porque viene el castigo, hermanos. Viene el Señor. Si el Señor está, su venida está cerca, hermanos. Ya no estamos nosotros para estar perdiendo el tiempo. Ya no. El Señor está hablándonos, y el mensaje que hoy se predica, hermanos, el mensaje debe ser así. Es un mensaje de alarma. Como cuando el atalaya sonaba la trompeta, porque venía el mal sobre la tierra. Porque venían los pueblos paganos, los pueblos a atacar a la nación de Israel. Él sonaba la trompeta, era un sonido de alarma. El pueblo, las mujeres, los niños se apercibían, se escondían, y los guerreros salían al combate. Hermanos, nosotros estamos dando un sonido de alarma, porque el Señor viene, su venida está cerca, hermanos. Pero el enemigo está haciendo tan común las cosas, está haciéndolas tan prácticas, que peligroso caemos nosotros en el vacío. Hay una gran cantidad de fiestas de origen pagano que podrían estar absorbiendo o metiendo sus tentáculos a la iglesia. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia, por favor. Tengamos mucho cuidado, amigos. Unámonos al caminar de la iglesia. Unámonos a este ejército que deberíamos de caminar como un ejército en orden.
unámonos y caminemos juntos hacia la salvación. No perdamos de vista nuestra salvación, pero entendamos, hermanos, que para poder alcanzarla debemos dejar todas aquellas acciones equivocadas. Porque el Señor, en lo que leímos, libro de Jeremías capítulo 1, versículo 16, dice que a causa de la malicia de aquella nación, Él mandó juicio contra ellos. Porque ellos estaban quemándole incienso a los dioses paganos. Porque ellos estaban, llevémoslo a nuestro tiempo, porque ellos estaban matando la gallinita para el 24 de diciembre. Porque ellos estaban comprándole los estrenos a sus hijos para el 24 de diciembre. Porque ellos estaban quizás comprándole unas cuetillos o unas estrellitas a los hijos. Vaya, hijo, aquí le traigo para que no envidie a los niños de sus vecinos. Aquí le traigo, pero quémelas aquí adentro. Porque ellos estaban haciendo eso, hermanos. Porque ellos estaban, quizás llegó el fin de año. Yo me recuerdo de alguien que decía, yo la fiesta de Navidad no la celebro porque es una fiesta de origen pagano. Pero el fin de año yo le doy gracias al Señor por un nuevo año. Gracias, Señor. Hermanos, hasta eso es terrible, porque si nosotros, es cierto, es fin de año, pero estamos nosotros guiados por un calendario de origen romano, pagano, calendario gregoriano. Pero yo le decía a esta persona, me recuerdo, le decía, y cuando termina el año bíblico, ¿le da gracias al Señor? Cuando llegamos al último día de el año bíblico, ¿se le da gracias al Señor? No, pues no se daba ni cuenta cuando era el final del año bíblico. Y ahí podría ser, ahí se le podría valer, digo yo. Bueno, terminó un año bíblico, estamos ya hoy a entrar, estamos por iniciar el primer día del mes de Nisan. Estamos por iniciar. Señor, gracias por un año. Me podría valer, pero lo estaba haciendo al final del año gregoriano, cuando se le estaba celebrando al dios Jano. Ya a lo mejor lo veamos un poquito más adelante, pero no de este tema, por supuesto. Lo dije un poquito más adelante de tiempo, quizás en otro sábado se pueda predicar en su recibimiento un tema que vaya relacionado a ello. Pero, hermanos amados, debemos tener mucho cuidado, porque el Señor nos está hablando a tiempo. Nos está hablando en nuestro tiempo, porque Él quiere que nosotros dejemos nuestra pasada manera de vivir, y Él quiere que nosotros, hermanos, también nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Nos provoquemos, hermanos, a llevar una vida de santidad juntos, que caminemos llevando una vida de santidad, que avancemos en el camino hacia la salvación. Dice más en nuestro comentario: y díjome Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Base ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. La fornicación en el campo espiritual era la adoración a los dioses paganos. Y le dice, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? La rebelde nación de Israel. Eso le decía el profeta, y se lo mandaba a que también se convierte en la rebelde nación de Judá. Sigue diciendo: y dije después que hizo todo esto, vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, ya lo había despedido y dádole la carta de repudio. Y no tuvo, estoy leyendo Jeremías 3, del 6 en adelante. Dice, y no tuvo temor la rebelde Judá,
su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño y con toda esto. La rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón. Esta fue lo que estaba sucediendo tristemente con Judá. Vio lo que le sucedió a su hermana Israel, nación de Israel, pero ella siguió. Le dije hace un momento, quizás se sintió preocupada en el momento, pero luego no vino castigo. Me voy y sigue haciendo lo mismo. Dice más, al ver Dios, porque de repente alguien puede decirme, hermano, pero ¿y dónde está hablando de la vara de almendro? Ya lo vamos a ver rapidito. Dice, al ver Dios que no había remedio para la casa de Judá, trajo contra ellos su juicio. Nos dice la escritura lo siguiente, y también todos los príncipes, en el libro segundo de las crónicas, veámoslo hermanos acá, en Biblia yo lo vamos a ver acá, y lo vamos a leer también en el comentario. Libro segundo de las crónicas, hermanos, les dije, en su capítulo 36. Veámoslo rapidito, hermanos, que el tiempo se nos ha avanzado. Capítulo 36 del libro segundo de las crónicas, veamos el versículo 14, dice, y también, esto está escrito acá, hermanos, y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañanas y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Esto sucedía, hermanos amados. El furor de Jehová se levantó. ¿Por qué? Porque antes de llevar juicio, Jehová enviaba sus mensajeros. Pero ellos ¿qué hacían? Se burlaban. Se burlaban de los mensajeros de Dios. Hacían escarnio de ellos. Así es la dura realidad, hermanos. Entonces Dios, hermanos, en nuestro tiempo está llevando también un mensaje de alarma para la humanidad. Está llevando un mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor dice la palabra que no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que está haciendo paciencia. Y la palabra de Dios dice, está haciendo paciencia para con nosotros. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, hermanos. Yo digo, siempre he dicho, el primer mensaje es para nosotros, la iglesia. Pero también incluye a los amigos, hermanos. Los que en calidad de amigos están con nosotros, el Señor está haciéndoles paciencia. Hermanos, los que hemos ya hecho un compromiso con el Señor, un pacto con Él, el Señor nos está haciendo paciencia, que dejemos esa pasada manera de vivir. Y entonces, en lo que acabamos de leer, dice que a pesar de ver lo que le sucedió a su hermana Israel, Judá hizo lo mismo. Y por eso el Señor también le envía castigo. Dice, con este contexto, ahora podemos entender la enseñanza de nuestra lectura bíblica, la vara de almendro, el cual florece. ¿Por qué mencionaba el almendro? Porque según los datos, dice que el almendro florece antes que cualquier otro árbol. Pues florece en enero, hablando en nuestro calendario que nos rige, el calendario gregoriano, florece en enero y da su fruto en marzo. Enero, febrero, marzo, 3 meses de flores y fruto. Florece en enero y da su fruto en marzo. Significa el expedito juicio de Dios contra la casa de Judá. Significa que
en ese juicio ya no iba a haber marcha atrás. Por eso dice, en ese expedito juicio no había tropiezo ya. No había que detuviera ese juicio, hermanos. Porque era algo rápido. Así lo voy a hacer. Por eso es, ¿qué ves, Jeremías? Veo, le dijo él, una vara de almendro. Así va a ser mi juicio contra esta rebelde Judá. Así va a ser mi juicio. ¿Por qué? Porque va a ser rápido. De enero a marzo, así florecía y daba su fruto la vara de almendro. Pues mi juicio va a ser rápido. 23 años faltaban cuando él profetizaba esto. 23 años faltaban para que llegara el primer cerco a Judá. Luego dice, pues ante la insistencia del Señor para con su pueblo, para que su pueblo se retractara de su comportamiento, y viendo que en su corazón no había temor, trajo contra ellos su juicio. En este sentido, nos refiere la Escritura que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Y muestra, y luego dice, y mostrar esa olla que hierve. Le decía a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Veo una olla que hierve y que su base está de la parte del Aquilón o de la parte del norte. ¿Qué significa esta olla que hierve? Significa que de allí, de donde llegue, de allí, del Aquilón del norte, es donde iba a llegar el castigo para la rebelde Judá. El Aquilón es el norte. Y aunque Babilonia no estaba al norte de Jerusalén, esa fue la ruta que tomaron los caldeos para llegar a Jerusalén. Todo se estaba dando, hermanos. O sea, había sido profetizado 23 años atrás. Se cumplió en el año 606 el primer cerco. Y cuando revisamos la historia, que la historia, los historiadores que son imparciales, pues toman la historia como es. Y la historia nos dice que los caldeos buscaron la mejor manera de llegar, acercar a Jerusalén, y entraron por el norte de Jerusalén. Entonces, justamente lo que había sido dicho 23 años atrás. Esa olla estaba hirviendo porque era la forma que el Señor presentaba su castigo y que iba a llegar de la parte del norte, o sea, de la parte del Aquilón, porque esa fue la ruta que tomaron los caldeos para llegar a Jerusalén. Este juicio o castigo que el Señor profetizó en su pueblo tuvo fiel cumplimiento, al grado que hasta el día de hoy los judíos no tienen rey. Lo que leíamos, hermanos, que dice que hasta que viniera aquel cuyo es el derecho y se lo iba a entregar. Dice más, nosotros sabemos que quien tiene el derecho de reinar es nuestro Señor Jesucristo. Dice 7:27 de Daniel, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Carísimos hermanos, Dios en su misericordia siempre ha deseado que el hombre, y en particular su pueblo Israel, le busque de todo corazón para recompensar sus buenas obras con bendición y por fin con esa vida eterna. El Señor ha invertido mucho en nosotros para ser pueblo suyo. No defraudémoslo. No defraudemos al eterno Dios con un comportamiento rebelde, sino seamos sumisos ante su presencia, sirviendo con temor y temblor al Dios Todopoderoso. Él ha invertido mucho. Veamos, hermanos, en el libro Primera de Pedro. Ya poco nos queda, hermanos, vamos a ir cerrando. Libro Primera de Pedro, hermanos, busquémoslo por favor. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2 y su versículo 10 dice:
Y vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo y hoy somos pueblo de Dios, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mostrar delante del Señor que verdaderamente valoramos ese precio que fue pagado por nosotros. ¿Se recuerdan, hermanos, qué precio es? Nosotros no éramos pueblo, pero dice Efesios 2 que nosotros fuimos hechos uno solo con Israel por medio de la sangre de Jesucristo. Ya no son dos, sino uno, por medio de la sangre del Mesías. O sea, el valor, el precio que fue pagado para que usted y yo hoy seamos el pueblo de Dios fue la muerte de su Hijo amado, el Mesías de Israel. Mis hermanos, sigue diciendo, ya vamos cerrando. Nos dice la Escritura, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Sirva esta reflexión, hermanos, que cada uno de nosotros tome conciencia de la gran oportunidad que tenemos para alcanzar la vida eterna. Pues Dios dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Miqueas 6:8. ¿Qué pide el Señor Jehová? No te pide mucho, solo te pide que haga juicio, que ames la misericordia y que te humilles delante de Él para andar firme en obediencia a sus santos mandatos. Mis hermanos, ¿es fácil? No, no lo es, pero tampoco es imposible. Sigamos adelante. Dejemos aquellas cosas, analicemos quizás antes de hacerlo, analicémoslo. Si alguien ya tenía preparado, y esto lo digo a extremo, pues, si alguien ya tenía preparado su qué hacer para estas fiestas paganas, reflexionemos, hermanos, reflexionemos. Es tan complicado, hermanos. Procuremos no compararnos nosotros con el mundo. Debemos tener una diferencia del mundo, hermanos. Debemos marcar la diferencia. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, y que lo que hoy hemos revisado no sea nomás como para recordarlo, no sea nomás como para conocerlo, sino para conocerlo y llevarlo a la práctica y aprender de lo que le sucedió a su pueblo Israel. Mis hermanos amados, la palabra de Dios dice que el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, voy a dejar nuevamente el espacio a mi hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar, hermanos, vamos a ir buscando la parte final de este precioso culto. Pero antes, hermanos, vamos a entonar la última alabanza, la alabanza número 229, que lleva como título Haz lo que quieras de mí. Alabanza número 229. Cantemos, hermanos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero y el barro soy. Dulce y humilde anhelo ser. Complace siempre tú en mi querer. Haz lo que quieras de mí, Señor.
Amén, amados hermanos. Sabemos que debemos de pedirles a nuestro Dios de que haga lo que Él crea conveniente en nuestra vida. Y como dice este precioso tema, lo que se ha tratado, de que nosotros, amados hermanos, debemos de no solo escuchar la voz de nuestro Dios, sino obedecerla, atenderla, amados hermanos. Y que esa voz, sabemos que siempre nuestro Dios trae consejos a nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, pues el consejo de hoy ha sido de que nosotros debemos de atender la voz de nuestro Dios y que digamos que haga lo que Él quiera conveniente en cada uno de nosotros. De mi parte, amados hermanos, hasta aquí ha llegado mi participación. Queda nuevamente nuestro hermano, quien dará finalización a esta preciosa reunión. De mi parte, solo me resta decirle a cada uno de ustedes, amados hermanos, paz a vosotros, hermanos. Agradezco a mi hermano nuevamente por el espacio que me concede. Hermanos, estamos casi cerrando este momento. Estamos llegando al final de nuestra transmisión. Solamente quiero pedirles, hermanos, que me acompañen. Vamos a hacer una breve oración y luego vamos a recibir la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos. Excelentísimo Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de todos aquellos que esperamos su glorioso retorno. Henos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos por la vida y por la multitud de tus piedades y misericordias. Y en este momento, Señor, cuando gracias a tu bondad hemos podido escucharte, ayúdanos, Señor, para no ser solamente oidores, sino que nos convirtamos en hacedores. Ayúdanos, Señor, para reflexionar sobre nuestros caminos y aprender de lo que le sucedió a tu pueblo Israel, tanto como tú decías, a la rebelde Israel como a la rebelde Judá, a causa de sus pecados. Ayúdanos, Señor, para no ser nosotros también mezclados con lo que el mundo hace, para no ser nosotros también participantes de lo que el mundo celebra, de sus paganerías. Soberano Dios, gracias porque nos estás hablando siempre y creemos, Señor, que lo haces a tiempo. Y podría ser que en algunos casos llegue fuera de tiempo tu palabra, pero siempre útil para poder ser mejores delante de ti. Ayúdanos, Señor, a reflexionar siempre sobre nuestros caminos y tratar de hacer tu santa voluntad. Bendice a todos tus hijos y a todos aquellos que en su calidad de amigos han estado escuchándonos por medio de la tecnología. Gracias te damos, Señor, reconociendo que no tenemos méritos, Padre bueno. Te suplicamos todos en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, hermanos. Dice, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.